un motivo de gratitud. ¿Sí? ¿Estamos listos con la grabación? Sí, ya. Quiero compartir entonces un mensaje de parte del Señor según la temática que has estado comentando y es algo que quisiera que hoy día también compartiéramos en esta noche. Voy a leer en Romanos capítulo 5 versículo 1. Romanos capítulo 5 1, que dice así la palabra del Señor. Justificados pues por la fe, coma, las comas. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, quiero honrarle, bendecirle, quiero agradecerle por este tiempo. Gracias, Señor, porque usted nos permite, por medio de pantallas, por medio, Señor, de un instrumento súper tecnológico, pero por este medio, Señor, escuchar una palabra, ser bendecidos con lo que usted tiene preparado para cada uno de nosotros. Señor, cada uno tomaremos lo que nos corresponde, nuestra porción, lo que usted cree, Señor, que necesitamos para que nuestra vida sea edificada, fortalecida, alimentada, Señor, para este diario vivir. Gracias, Señor, porque usted nos conoce y todo lo tiene bajo control, todo lo tiene preparado para cada uno de sus hijos. Lo honramos, oramos, amén. Bien, basado en este versículo que he compartido, que es Romanos 5:1, que habla acerca de que por medio de Jesucristo nosotros somos justificados. Eso es lo que dice este texto de Romanos. Y en base a este mismo versículo pueden y salen constantemente muchas interrogantes, muchas preguntas que surgen a diversas personas, liderazgos, autores, estudiosos de la escritura, surgen distintas preguntas al respecto. Cuando nosotros leemos esto, justificados por fe, eh, por medio de Jesucristo. O sea, eso es suficiente. Pero cuando leemos esto nos podremos preguntar, ¿no es un poco arriesgado? ¿No habrá quienes se excedan? ¿No se dará pie a que algunos piensan que pueden vivir como quieran porque todo está perdonado? Porque aquí no se está hablando de somos justificados por la fe. Y estas preguntas son muy legítimas porque nacen desde el temor a que la gracia se malinterprete. Hemos estado abordando este tema basado en un texto que se nos ha entregado a cada uno de nosotros. Y es un libro extraordinario. Ese libro lo leí hace muchos años atrás. Ese fue un libro que Andrés me regaló a mí. Yo lo leí y él lo ha compartido y siempre yo he leído y me he interiorizado cada vez en más libros acerca de este tema. Y cuando yo leí este libro puntualmente que habla de la gracia, realmente yo llegaba o andaba en el metro o cualquier parte y lo leía, yo después le decía, Andrés, este libro es pésimo porque confunde, esto me confunde, le decía yo, porque me cuesta a mí entender este tipo de gracia, esto que es la gracia de Dios para con sus hijos, porque el autor, de hecho, del libro él lo expresa y lo dice, este libro va a traer justamente eso, confusión, porque la gracia se puede entender de distintas maneras. Aquel que realmente dice, bueno, esto es por gracia, así que hagamos lo que queramos, vivamos a nuestra forma de ver. Y también está la otra parte, donde la gracia en realidad lo que trae es prisión. Entonces, cuando nosotros vemos que sí, cuando abordamos este tema, es algo riesgoso, porque eso es la gracia. La gracia es algo arriesgado. Cuando nosotros leemos este texto de Romanos de que dice que somos justificados por fe, pero ¿qué es lo que realmente significa este texto? Y es que justificación no significa como si nunca hubiéramos pecado, no significa que, ok, todo está listo, todo se acabó, no importa lo que quiera, todo lo que hagas va a quedar justificado. No, eso realmente lo que hace es debilitar el verdadero evangelio. Lo que este texto nos está hablando y lo que realmente significa es que aún a pesar de que peco,
de vez en cuando, de que he sido incapaz de dejar de pecar, Dios me declaró justo cuando creí en Él. Eso es lo que nos habla este texto, que como yo creo en Jesucristo, soy justificado de mis pecados. Y aquí es donde viene esto que es como escandaloso y complicado y quizás un poco confuso, puesto que nosotros podemos pensar, seguiremos pecando ocasionalmente, ¿cierto? No por deporte, pero seguiré pecando. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos lleva a esto? Es que encuentro aún más razones para estar agradecido por el don de esta gracia, no como una excusa, sino como un reconocimiento humilde de que mi única esperanza de sobrevivir ante a un Dios santo es su misericordia. Lo que nosotros tenemos que saber, y siempre lo hemos hablado, se ha escuchado, es que Dios es justo y Dios no puede estar frente al pecado. Él es algo que no se conlleva, no se pueden unir. Por lo tanto, Dios en su justicia, Él jamás va a aceptar el pecado a un pecador, jamás. Por lo tanto, cuando nosotros lo entendemos de esa manera y vemos que por medio de Jesucristo es que nosotros somos justificados, entonces eso nos da a nosotros un reconocimiento de que la única forma para yo poder estar delante de Dios es su misericordia, es su gracia. No hay otra forma. Recuérdese usted que en el Antiguo Testamento el único hombre que podía entrar una vez al año a la presencia de Dios, tenía que entrar a través de un sacrificio de un animalito puro, limpiecito, bonito, que no tuviera mancha, que no tuviera un montón de requisitos. Y si ese sacrificio era aceptado delante de Dios, este sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios. Por lo tanto, hoy en día, para nosotros, ese cordero es Jesús. Y ese cordero es el sacrificio para que nosotros podamos entrar. Y la manera en que nosotros podamos hacerlo siendo justificados por Él. Por lo tanto, cuando lo vemos y tratamos de entender de esa forma, tenemos que verlo como un reconocimiento de que lo único que yo necesito, lo único que verdaderamente me permite a mí pararme delante de Dios, es su gracia y su misericordia. Es el hecho de que podamos ser permitidos el entrar a través de Él mismo, de la gracia y la misericordia que Él ha derramado sobre los suyos. Entonces, el tema de la gracia es un tema que lo hemos escuchado, lo hemos entendido, tratamos de estudiarlo, tratamos de profundizarlo, pero es un tema complejo, confuso. Bueno, es que entonces si peco me arrepiento y listo. O lo otro, bueno, es que no puedo creer que si yo peco me perdone al tiro. No, pues si así no es la cosa tampoco. ¿Cómo entramos a la libertad o cómo entramos al límite de todo esto? Pero sí, nosotros nos ponemos a analizar en esto y es que claro que sí, en mucho está el temor de que si quitamos las reglas externas, la gente se va a descontrolar, la gente va a hacer lo que quiera. Leía una ilustración muy buena en el cual contaba que un chico, bueno, una persona ya adulta, pero él contaba que cuando era chico, siempre empezó a manejar. Él empezó a manejar desde muy temprana edad, su papá le pasaba el auto, su abuelo, pero siempre lo acompañaba su papá. Y él contaba y decía, y mi papá que iba al lado mío siempre me decía más lento, más rápido, cuidado, aquí frena, aquí dobla, etcétera. Y el abuelo, que también él lo motivaba a manejar, el abuelo, cuando este nieto chocaba o raspaba el auto, el abuelo le decía, no, no te preocupes, si autos puedo comprar, pero nietos no puedo comprar ninguno. Entonces, finalmente, él dice que cuando llegó a la mayoría de edad, fue a sacar su licencia de conducir y cuando llega a la casa le dice al papá, ya me conseguí la licencia, estaba muy contento, muy emocionado. Entonces el papá lo que hace le dice, hijo, aquí están las llaves, llévate el auto por 30 minutos por tu cuenta.
Eso significaba que ya nadie lo iba a acompañar, nadie lo iba a controlar. Él estaba emocionadísimo porque por fin él tomó el auto, salió a manejar y ya no estaba su papá, ya no estaba el abuelo que le decían, frena acá, acelera acá, no por acá, no por acá, sí. Él estaba contentísimo y libre. Y él decía, y mientras manejaba, mientras él estaba ahí solo, pensaba miles de ideas. Ahora podría acelerar, ahora podría ir a 150 kilómetros por hora, ahora podría pasarme un semáforo y nadie me está mirando, nadie me va a decir nada porque ahora estoy por mi cuenta. Pero finalmente no hizo nada de eso. Regresó a su casa antes de que se le acabara el tiempo y le entregó las llaves a su papá y ahí se quedó. ¿Por qué sucedió eso? Porque la relación de confianza que su papá le había dado, que su abuelo había generado con él, era tan fuerte, el amor, la confianza era tan profundo que él no quería defraudarlos. Por lo tanto, este chico no necesitaba un cartel en el parabrisas que diga prohibido esto, no hagas tal cosa, no vayas a 150. Él no necesitó eso. Él simplemente sabía la relación que había fomentado y que confiaban en él. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la gracia no es ausencia de control. No es un libertinaje incontrolable, al contrario, es control voluntario nacido de una relación transformada. Eso es lo que es la gracia. No es alguien que te está diciendo con un látigo, pa, no hagas esto, cuidado por allá, no veas esto, no mires eso, no. Es algo, es un autocontrol. Yo decido controlarme esto, yo decido en esto cuidarme, yo decido en esto restringirme, porque yo tengo una relación que ha transformado mi vida. Y cuando entendemos cuánto es que costó la cruz y experimentamos el amor del Padre, que Él viene y nos entrega las llaves del auto, nos da las llaves de la libertad. ¿Qué es lo que eso nos produce? Es que no abusamos, es que nos sometemos gozosamente, alegres, no de manera obligatoria, no de manera frustrada, sino que lo hacemos contentos, entendiendo que la obediencia deja de ser una carga impuesta y se convierte en una respuesta de amor a aquel que me ha dado y me ha otorgado la libertad. Yo no sé si comprendemos la magnitud cuando decimos que nosotros realmente íbamos destinados a la muerte, realmente estábamos destinados a la esclavitud, realmente estábamos destinados a ser desechados, pero Jesucristo en el sacrificio lo que hizo fue exactamente eso, nos dio las llaves de la libertad. Usted ve a Jesucristo todavía ahí en la cruz diciendo, oye, acuérdate que estoy aquí en la cruz todavía, me estoy quejando, los clavos todavía me duelen. No vemos a Jesús en eso. Jesús lo hizo una vez en la cruz. Ya sufrió, ya fue golpeado, ya fue martirizado, listo. Ya tienes las llaves. Yo ya compré por ti ese precio. Ahora tú tienes que preocuparte y tú tienes que velar por lo que realmente quieres hacer según la relación que tenemos. Es lo que Jesús quería que hiciera la mujer adúltera. Cuando la mujer adúltera fue expuesta por todos estos hombres que querían apedrearlas, ¿usted cree que era la primera vez que ella era sorprendida? ¿Usted cree que era la primera vez que ella estaba ahí adulterando? No, esta mujer era una prostituta. Por lo tanto, un montón de veces tiene que haber sido atrapada en esta situación. Y querían apedrearla. Pero cuando Jesús dijo que bajaran la piedra, que el que tuviera libre de pecado y todo eso, le lanzara la piedra y se fueron, lo que Jesús quería hacer con esa mujer es que ella decidiera cambiar. No porque la iban a golpear, no porque tenía rocas en su cabeza dándole golpes. Jesús lo que quería y se lo dijo, vete y no peques más. No porque hubieron piedras en su cuerpo, no porque había una cárcel encima, sino porque él la estaba mirando con gracia. Jesús lo que hizo en ese ejemplo fue mostrar, te estoy pillando en tu pecado, estás expuesta, te atrapé, es real, aquí no es mentira, estás pecando, eres culpable, pero no hay gente que te apedrea, solamente hay amor, gracia, y a través de eso lo que él esperaba cuando le dijo, vete y no peques más,
Él esperaba que ella tomara la decisión no por miedo, no por un castigo, sino en reconocimiento al amor que no merecía, pero que aún así le fue otorgado. Por lo tanto, la gracia es para nosotros lo que nos lleva a decir que si tengo una relación con aquel que amo, es donde yo intento mejorar, es donde yo intento cambiar, es donde yo intento ser mejor. Ahora, lo que sí tenemos que entender es que hay riesgo en todo esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos caminos muy populares acerca de que la gracia, de que no importa o de que todo llega y cambia, o al contrario, hay cosas que matan la gracia, que hacen que hayan temores excesivos acerca de las consecuencias que pueden ocurrir del pecado. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando hay una persona que, no sé, usted ve que está fallando, que se equivoca y que uno constantemente, ya, pues tienes que cambiar, ya, pues conságrate más, tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo otro, o el mismo tema de no, qué sé yo, tienes que prácticamente hacer obras, hacer más ofrendas, hacer más servicios, pero ahí hay un problema en eso, y es que cuando nosotros vemos a una persona, que no está regenerada, espiritualmente está muerto. Por lo tanto, cuando nosotros insistimos en algo, ya no, conságrate, 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 una persona que no ha tenido una convicción de pecado y un arrepentimiento genuino, esas palabras lo único que hacen es darle carga y en realidad incluso poner un montón de justificaciones más para no recibir la gracia, sino que actuar de acuerdo a reglas, actuar de acuerdo a imposiciones y no a lo que a estas obras que siguen la fe. Recordemos que, de hecho, Martín Lutero lo mencionó, no son los frutos los que hacen el árbol, sino el árbol es el que produce frutos. Por lo tanto, cuando nosotros queremos que en una persona nazca lo bueno, porque sí, eso no va a suceder si no hay una obra regeneradora que es a través de la convicción de pecado y el convencimiento de la obra del Espíritu en la vida de una persona. Nadie va a cambiar, nadie se va a consagrar, nadie va a buscar al Señor, nadie va a dejar su antigua vida si no hay un convencimiento a través del Espíritu Santo. Eso no va a suceder. Por más que a la gente la presionemos, la obliguemos, le hablemos, le oremos, le digamos mil cosas, si no hay un convencimiento a través del Espíritu, eso no va a suceder. Entonces eso a veces sucede, ay, es que me echan más carga y todo. No, no, no. Si hay gente que no quiere o no puede, no lo va a hacer, porque el Espíritu no ha podido entrar en esa vida, porque esa vida no lo ha permitido. Yo me acuerdo mucho eh, y perdón que dé este ejemplo, pero cuando Pedro, él estaba ahí en su momento más difícil de la vida y yo le hablaba tanto, Andrés me decía, ya, no, no le hables más. Y incluso en un momento yo le dije a Pedro, ya, Pedro, yo voy a dejar de decirte nada. Y él se enojó, dijo, ah, claro, más encima me dejan, se enojó, más encima después de tanto tiempo. Pero yo esa vez yo le dije al Señor, Señor, ya no puedo porque uno puede hablarle a una persona, hablarle de todas las formas. Ahí está el Pedro ahora, po. Y uno puede hablarle a una persona de todas las formas posibles, con amor, enojado, con paciencia, con tolerancia o fuerte, pero cuando el espíritu no ha comenzado a hacer una obra, no pasa nada. Pero sí, cuando, bueno, esa vez yo le dije al Señor, ya Señor, tú haz la cosa aquí, porque aquí no se puede. Y el Señor lo hizo Él a su forma, a su manera, en su momento. Pero es lo que sucede con una vida. Y cuando esa vida es consagrada de acuerdo a lo que el Espíritu hace, ahí es donde nosotros vemos frutos. Recién es donde ahí vemos que la persona si se consagra, si busca, si lo intenta, si lucha, porque es algo que tiene que ver con la relación y con el Espíritu Santo del Señor en nuestras vidas. Es cuando nosotros vemos que finalmente en esto
de la gracia, de lo que hace el Señor. No se trata del legalismo ahogando la gracia. No se trata de alguien imponiendo, hagan esto, hagan aquello, vístanse de tal manera, actúen de tal manera, ofrenden de tal manera, sirvan de tal manera. Eso, hermano, no convence a nadie, ¿sabe? Yo con mucho respeto lo digo, pero yo me crié en una iglesia metodista pentecostal que yo le tengo mucho cariño, yo respeto mucho la iglesia, aprendí mucho, pero era una iglesia de mucha imposición hasta el día de hoy. Y lo más, no es gracioso, pero sí me llama mucho la atención que a pesar de que sean iglesias con muchas presiones en muchos aspectos, la gente aún así es sumamente fiel y ordenada, porque ahí le exigen, lleguen a la hora, la gente llega a la hora, vayan vestidos así, la gente va vestido así, vengan todos los días de la semana, y uno va todos los días de la semana. Y es algo, ¿por qué? Porque el legalismo, y ¿qué sucede en eso? Es que pensamos que el servir todos los días, el llegar puntual todos los días, el cumplir con ciertas reglas, ya listo, eso es suficiente, pero olvidamos lo más importante, que es que la relación con el Señor es lo que a mí me lleva a ver la verdadera gracia que Él me da. ¿Por qué es tan relevante? Porque si yo no recibo y no reconozco la gracia, tampoco la puedo dar a otros. Yo puedo servir, puedo ir a todo, puedo ser la persona más responsable de la vida, pero si no conozco la gracia de Dios en mi vida, tampoco la puedo dar a otros. Por eso es que muchas veces vemos que gente puede vivir en la iglesia, pero no es piadosa, no es dadivosa, no es generosa, no es amable, no es paciente y un montón de otras cosas más, porque las obras no van antes que la transformación. Es mediante la transformación que los frutos comienzan a producirse en una persona. Por lo tanto, la gracia no tiene nada que ver con lo que nosotros podemos hacer. La gracia tiene que ver toda con lo que nosotros recibimos. Vivir en la gracia, queridos míos, es salir de esta perpetua adolescencia espiritual, es dejar de depender de una persona o de un lugar o de un grupo, sino que es depender absolutamente de Él, sabiendo que en Él está lo que necesitamos. En cierta ocasión, una mujer llama al pastor preguntándole, oiga, ¿usted qué opina de tal situación? Situación nada que ver de espiritual, ni cristiano, ni de iglesia. Dijo, no, no, yo prefiero omitir, esa es una opinión muy mía personal. Entonces, y ella dice, ¿pero cómo? ¿Cómo vamos a saber qué decisión tomar si el pastor no nos dice qué hacer? Hermanos, y cuando algo así sucede, es aberrante, porque nunca vamos a alcanzar la madurez si necesitamos que alguien nos diga cuáles son sus opiniones referente a ciertas situaciones que usted y yo deberíamos saber. ¿Basados en qué? Basado en la escritura, basado en los valores espirituales, basado en la enseñanza bíblica. Hay cosas en el cual nosotros tenemos que saber cómo actuar sin que un hombre nos diga qué o no qué hacer. ¿Por qué? Porque ahí es donde han sucedido tantos temas tan mal usados en las iglesias de la manipulación de los líderes en base a los miembros de la iglesia, los hermanos, las hermanas que no pueden ni moverse, no pueden ni mirar a ninguna parte porque el pastor o alguien, un líder va a retarme, no puedo hablar contigo porque el pastor me lo prohibió, no puedo mirarte a ti porque no puedo juntarme con ese hermano, no puedo ir a la casa de eso. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a ese extremo cuando en realidad lo que a nosotros nos inculca es la palabra del Señor es la que nos orienta, la que nos enseña? Por lo tanto, cuando nosotros sabemos qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, de hecho, la Biblia a nosotros nos dice, todo les es lícito, hagan lo que quieran, hagan lo que quiera. Y de eso Dios nos va a juzgar. La palabra nos menciona y también nos dijo, me acuerdo que hay una parte de San Agustín en su soliloquio que decía, ama a Dios con todo tu corazón, ámalo. Y luego tú haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque cuando nosotros amamos a Dios, hermanos, y tenemos la libertad que entendemos de Él, comenzamos a hacer lo que queramos, de acuerdo a lo que sabemos que le agrada a aquel que amamos. ¿Cómo voy a hacer algo que sé que daña a quien que amo?
¿Cómo voy a hacer algo que sé que afecta a aquel que amo? Ama a Dios con todo tu corazón y luego haz lo que quieras, porque todo lo que vas a querer hacer va a ser para agradarlo a Él. Porque vas a amar tanto a Dios que todo lo que está rodeado en tu vida, todas tus decisiones van a significar hacer algo por Él, para agradarlo a Él, en todo lo que significa, en tu estudio, en tu trabajo, en tu familia, en tu economía, en tu servicio al Señor, en todo. Ama a Dios con todo tu corazón y todo lo que quieras hacer después va a ser pensándolo en aquel a que tanto amamos. Esa es lo que significa conocer y recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros saber si estamos abusando de esta gracia? Si es que realmente decimos, ya, pero es que a veces se abusa porque uno peca y peca y peca y no le importa nada. No, no, no. Realmente nosotros sí podemos darnos cuenta cuando ya no es gracia lo que estamos viviendo, cuando ya es un abuso lo que está sucediendo en nuestra vida. Y una de las formas y una de las evidencias más fuertes para saber esto es que definitivamente dejamos de amar a los que están alrededor de nosotros. Es cuando dejamos de tener interés por otras personas. Porque cuando nosotros recibimos amor, cuando nosotros recibimos gracia, nosotros la damos. Cuando nosotros, no, no, es que yo pequé y perdón, Señor, no, no, eso no es gracia, eso es abuso. Cuando yo entiendo que sí pequé y que no merezco su perdón y voy a Él, me perdona, entonces yo perdono, entonces yo amo, entonces yo tolero, entonces yo también soy paciente, entonces yo también y ayudo al que lo necesita, porque yo soy una necesitada que ha alcanzado misericordia, que ha alcanzado perdón, que he recibido ayuda cuando no la merecía, entonces yo la doy a los demás. Cuando nosotros vemos que la gracia se está perdiendo o estamos abusando de ella, nótelo inmediatamente. ¿Cómo es usted con los que están a su alrededor? Su familia, sus compañeros en el trabajo, sus vecinos, la gente que usted conoce. Oiga, una de las claves más fuertes de partida es con la gente que usted tiene a su alrededor y quiere. Cuando usted es mal humor en su casa, cuando usted está tratando mal, no sé, a la gente de la iglesia, cuando la gente de la iglesia ya no la tolero, cuando a mi familia ya no los aguanto, cuando a los niñitos no les tengo ni paciencia. Esas son señales, porque si no le tenemos paciencia a la gente de casa, mucho menos la vamos a tener con gente del exterior. Por lo tanto, nosotros tenemos que darnos cuenta que si yo estoy entendiendo lo que recibo, también entonces yo sé cómo y cuándo darlo. ¿Por qué? Porque recibo, doy de gracia lo que por gracia también he recibido. Entonces, cuando vemos que todo esto a nosotros nos da señales o nos da evidencias de que en realidad no estamos ocupando la gracia que el Señor nos da, sino que en realidad nos hemos ido al extremo, ha dejado de importarnos si fallamos o no, ha dejado de importarnos si pecamos o no, comenzamos a justificar nuestro pecado. Ah, ya, bueno, sí, pequé, pero porque todos somos pecadores, pues si somos humanos, pues si esto es difícil para todos, así que es pecado, pero bueno, ahí voy. Pero en realidad es dejar de sentirse culpable, es dejar de sentirse mal porque he fallado. Sí, todos pecamos, pero ni siquiera nos importa que fallamos, ni siquiera nos afecta el equivocarnos. Ya mentimos por deporte, ya, una mentira más, una mentira menos. No, ya me saco, no sé, me traigo los lápices del trabajo, bueno, ya me traía 10, me traigo 5, y ya no nos importa. Y es como cuando uno se hace callos en las manos, en el cuerpo, que al principio duelen las cosas, ya, sí, me equivoqué, pero a la vez 10 ya no siento nada, ya no me duele. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evidenciar en nuestra vida, no normalizar. Sí, somos pecadores y somos justificados a través de la gracia de Jesucristo, pero esa gracia tiene que llevarnos a amar a Jesucristo, hacer lo que Él ama y amar a los que Él aman. Esas son las evidencias de saber que hemos entendido y recibido su gracia verdadera. Soy pecador, me arrepiento de mis pecados, soy perdonado y doy de acuerdo a lo que yo recibo. Y lo intento cada día de mi vida y voy y me postro delante del Señor si vuelvo a fallar y lo hago arrepentido y lucho constantemente. Son señales de que verdaderamente no es tiempo de volver
al legalismo, no es tiempo de volver que estoy culpable, mejor me voy. No, 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 sino que es tiempo de volver a esta gracia verdadera, arrepentirnos, restaurar la relación con Cristo y dejar que sea su amor lo que se vuelva la mayor motivación en nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo amamos, porque somos agradecidos, porque recibimos algo inmerecido y Él nos da algo extraordinario. ¿Sabe lo que le da? Le da la libertad para que usted haga lo que quiera. Y el que decide qué hacer es usted y soy yo. Cuando Él nos da libertad, lo que Él hace, lo que Él nos da es libertarnos de nosotros mismos y de esa culpa constante que nos paraliza siempre. Que fallé, no soy digno, no puedo. ¿Por qué no ora? ¿Por qué no da un devocional? ¿Por qué no da una... No, es que soy pecador. ¿Por qué, hermano? Usted es un predicador, usted es un, no sé, un misionero, usted no sé qué. No, es que yo no soy digno, no sé por qué. La culpa nos paraliza y preferimos quedarnos en un estado de culpa y no de recibir esta gracia tan extraordinaria que realmente nos da libertad de expectativas, de exigencia de los demás, nos da libertad para perdonar a otros, para perdonarme también a mí misma cuando siento que no lo he hecho bien, me da la libertad para trascender a las limitaciones de este esfuerzo humano, de siempre tratar, ¿cierto?, de estar limitado frente a cualquier cosa que me siento incapaz, que siento que no lo voy a lograr. Eso es lo que nos da el Señor, nos da esa libertad, libertad para servir y para glorificar a Cristo en todo lo que nosotros hacemos, en cualquier área de nuestra vida, no solamente en la iglesia, no solamente para ir a la iglesia y ahí servir, no, 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 para que usted pueda ser libre sirviéndole en su trabajo, para que usted pueda ser libre sirviéndole en su familia, en su comunidad, en lo que usted sea que haga. Porque en todo lo que nosotros hacemos, en cada una de las áreas de nuestra vida, tenemos la oportunidad para glorificar al Señor. La gracia es un tema riesgoso, por supuesto que sí. Sí, y es verdad. Algunos la malinterpretan, algunos abusan de la gracia. Sucede, pero lo que hay que saber es que la gracia es el único camino a la verdadera libertad. Y no podemos estar mirando constantemente a la orilla, a la distancia, mirando con desconfianza, sino que verdaderamente tenemos que cruzar la línea, que tenemos que correr a esta bandera de la cruz de Cristo y descubrir lo que significa por fin ser libre, libre de las opresiones, libre de tus limitancias, libre de temores, libre de los cuestionamientos, libre de estos pecados que uno carga por años enfrentándonos toda la vida. Jesús les dijo a esta mujer, no hay piedras, no hay nadie que te ataque, vete. Ella le dijo, vete. Ella se iba a ir, iba a hacer lo que quisiera. Le dijo, no peques más, pero la decisión fue de ella. La Biblia no nos relata si esa mujer adúltera cambió o no cambió. Solamente vemos en esa escena que Jesús, que no mostraron la respuesta de la mujer, entregó amor, entregó gracia, aunque la respuesta no fuera de un reconocimiento hacia Él. Por lo tanto, usted y yo, que sí tenemos la oportunidad de recibir este regalo extraordinario, el punto es, ¿qué hacemos con Él? ¿Cómo lo tomamos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo evidenciamos en todo lo que nosotros hacemos? Quiero terminar contándoles una historia, una analogía que nos va a ayudar a esto. Imaginemos que un capitán viejito, ahí ya de mucha edad, ha mantenido un barco, su barco, amarrado al muelle durante muchos, muchos años.
Y las cuerdas que lo amarran son muy gruesas, los nudos están sumamente firmes. Por lo tanto, los retenes, los pilares están sumamente asegurados. Es imposible que ese barco se mueva, es imposible que el viento, por muy fuerte que esté, haga que el barco se suelte para extraviarse en el mar. Nadie se cae al agua, nadie se pierde, nadie comete errores graves. ¿Por qué? Porque los marineros están siempre ahí, en el barco, pero quietos, sin miedo a tormentas, sin miedo a oleaje, sin miedo a nada. El barco nunca sale al mar. Finalmente, este barco, que para lo que fue hecho era navegar, no cumplía su propósito. Solo existe ahí para estar amarrado y no moverse. Pero un día, este capitán toma una decisión sumamente distinta a lo que estaban todos acostumbrados, que los hace temblar, y les dice: voy a cortar las amarras, se acabó. Hoy día vamos a navegar, le grita a todos con su voz firme de capitán. Obviamente que todos reaccionaron alterados, se sorprendieron, no esperaban para nada lo que este capitán les dijo. Algunos gritaban, algunos se asustaron, no, decían: nos vamos a estrellar, vamos a perder el equilibrio, sin las cuerdas nos vamos a mover para cualquier lado. Otros estaban muy asustados y se preguntaban: ¿y qué pasa si el capitán finalmente se va a esconder a su habitación, nos abandona si hay una tormenta? Y otros que estaban ahí acostumbrados a la inmovilidad simplemente se quedaron paralizados y decidieron quedarse en el muelle sin salir al mar, que era para lo que efectivamente habían sido todos contratados. Entonces, cuando el capitán se acerca a la proa y le responde y les dice, él les dice: yo no los voy a dejar sin dirección. Yo les voy a entregar una brújula que les va a señalar el norte de a dónde vamos. Y yo, su capitán, voy a estar en el timón. Así que yo los voy a guiar, yo los voy a llevar. Pero las cuerdas no nos hacían marineros, solo nos mantenían quietos. Las cuerdas nos amarraban y no nos hacían cumplir nuestro propósito. Pues, ¿qué es lo que quiere decir en realidad esta analogía, si usted no la ha entendido? Es que la gracia no es la ausencia de un rumbo, es la libertad para zarpar con confianza. Es la libertad que hace que las ataduras que muchas veces nosotros nos ponemos por temores, por miedo, por comodidad, la gracia lo que hace es soltar esas cuerdas para zarpar al propósito por el cual cada uno de nosotros hemos sido escogidos. Muchas veces el temor, el pecado, la vergüenza, la culpa, lo único que hace es paralizarnos para no cumplir el propósito por el cual hemos sido escogidos, para que usted y yo no cumplamos lo que el Señor tiene ya preparado para nosotros. No, es que yo no puedo, es que no soy digno, es que tengo que aprender más, es que tengo que llevar más años en la iglesia, es que tengo que esto, es que tengo que arrepentirme primero, es que tengo que, no, mire, todos los pecados que cometí en 5 años afuera, tengo que primero lavarme bien lavadito. Hermano, la gracia lo que hace es darle libertad para que usted corte esas amarras que lo tienen estancado, que lo hace decir que no puedo, que no quiero, que no estoy preparado, que no estoy digno, cuando en realidad el Señor te dice: oye, yo soy el capitán. Tú lo único que tienes que hacer es cortar las cuerdas. Sí, y cortar las cuerdas de culpas, de comodidad, de seguridad. Por supuesto que es difícil, porque el riesgo es real. Ojo con esto. Muchos embriagados por la libertad, y que lo hemos visto en estas, sobre todo en este tiempo, personas que han creído en el Señor, que han creído en la libertad de Cristo y que la han adoptado, pero embriagados por esa libertad, lo que podría hacer es llevar el rumbo de su vida hacia los arrecifes, hasta las roquerías. El barco de su vida podrían llevarlo a estrellarse. ¿Por qué? Porque ya no hay reglas. Porque ya no hay nada que nos ate, porque ya no hay nada que, no sé, nos mantenga ahí seguritos. Podríamos irnos y estrellarnos, eso podría suceder. Otros podríamos vivir en temor constante y decir que, no sé, el capitán nos va a abandonar, que nos vamos a estrellar por ahí, porque así es la vida. La vida muchas veces nos hace estrellarnos.
Las decisiones muchas veces nos hacen equivocarnos. La vida nos hace muchas veces ir a un rumbo que no era el correcto y nos equivocamos. Pero la verdadera prueba de todo esto no está en el mar, no está en las amarras, sino está en el corazón de aquel que es el tripulante. Y usted y yo somos los tripulantes. La analogía decía, el capitán les entregó una brújula, sigan el norte. La pregunta es, ¿usted y yo hemos aprendido a leer la brújula que Jesucristo nos dejó? ¿Hemos aprendido a leer las instrucciones que Jesús nos da día a día para nosotros dirigirnos en esta vida? Porque Él nos habla, porque Él nos enseña, porque Él nos instruye, porque Él nos da luz para el camino. Hemos aprendido a leer la guía que Él a nosotros nos da. La gracia es riesgosa, lo es. Unos van a utilizarlas para ir y puro ir a estrellarse. Otros pueden utilizarla para paralizarse de miedo y no hacer nada. Pero el llamado de Cristo no es volver a estar a las cuerdas del legalismo, ni paralizado, ni quedarse temblando todo el tiempo, tenerle miedo a los desafíos, sino que es formar marineros, es formar verdaderas personas con corazones regenerados, que aunque el mar sea bravo, que aunque la tormenta sea fuerte, que al que soltar las cuerdas de la comodidad, no tengo idea lo que me va a llevar, pero en realidad lo que eso nos va a llevar es a leer la brújula, a leer las instrucciones, a leer la dirección que Cristo día a día nos da y que nos lleva a confiar en aquel que nos guía, en este capitán que no nos abandona, en este capitán que no está en la nave por obligación, que no está ahí como un ermitaño, sino que al contrario, este capitán que está ahí para guiarnos, para hablarnos, para sostenernos. Y ahí donde están los que verdaderamente confían en Él y no cuidan su vida o su relación por una obligación y no cuidan esta relación importante con el Señor por miedo al castigo, por miedo a puro irme al infierno, por miedo a si voy a ser o no excomulgado, sino que lo hacemos por gratitud, porque recibimos algo extraordinario. La gracia, hermanos, no va a eliminar el riesgo de lo que no sabemos que va a suceder. La gracia lo que hace es redimirlo, es enfocarnos. Y en ese riesgo es donde descubrimos que la verdadera seguridad nunca ha estado en las cuerdas que nos mantienen ahí quietitos en la orilla. Nunca ha estado en la tranquilidad. Ay, es que yo déjenme aquí tranquilito nomás porque aquí estoy seguro. No, hermano, si esto es lanzarse al mar y navegar profundo, van a venir olas, por supuesto, va a venir la lluvia, por supuesto, van a venir tempestades, por supuesto, si eso es la vida. Pero en el barco está el capitán y ese capitán nos ha dado una brújula para cómo mantenernos en medio de la situación o de la circunstancia. Está en las manos de aquel que nos ha llamado, que nos ha amado, que nos ha guiado, que nos ha direccionado. Está en las manos de aquel que se entregó por pura gracia. Eso es gracia, queridos y amados hermanos. ¿Puede cerrar sus ojos, por favor? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le honramos, le bendecimos y reconocemos, Señor, que no merecemos nada. No hay nada, Señor, que pueda decirte, ah, que a mí me dio esto porque yo hice tal cosa. Nada, nada, Señor, nada. Tú lo has dado todo, todo sin medida. Señor, gracias. Le honramos, Señor. Padre, y oro en esta noche porque cada uno de nosotros podamos recibir esta gracia, pero también vivirla y evidenciarla en otros. Señor, que esto tan extraordinario que hemos recibido en nuestras manos, en nuestra vida, también sea
una evidencia al que podamos darla a otros, vivirla con otros, mostrarla a otros. Señor, que esta gracia no solamente nos convenza de que sí somos perdonados, sino que esta gracia nos motive, Señor, a levantarnos, a movernos, que esta gracia nos motive, Señor, a mostrar que si me muevo, que si impacto, que si hago, es por pura gracia, que si predico, que si hablo, que si enseño, que lo que sea que cada uno tenga en su llamado, si lo hacemos, es porque la gracia del Señor nos ha revestido. Nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha hecho dignos. Señor, que esta gracia que tú nos das podamos realmente palparla, no solamente para ser perdonados de pecados, sino, Señor, para poder evidenciarla de acuerdo al llamado con el que tú tienes con cada uno de nosotros. Señor, oro para que tu iglesia, Señor, tu iglesia, tus hijos, Señor, puedan abrazar esta gracia, puedan ser, Señor, libertados a través de esta gracia extraordinaria, que sean libres, Señor, libres para correr, no libres solamente para andar a la rastra, Señor, a la rastra andamos mucho tiempo, muchas veces, libres para correr, libres, Señor, para saltar, libres para moverse, libres, Señor, para agilizar los pasos, libres, Señor, para cortar los tiempos, libres para volar y alcanzar los sueños, libres, Señor, sabiendo que sí, podemos en el camino chocar, podemos en el camino encontrarnos con conflictos, pero cuando nosotros nos equivocamos ahí es donde tu gracia se hace aún más grande, donde más sobreabunda, donde más se muestra, Señor, a nuestra vida. Padre, permítenos, por favor, ver, recibir, conocer de esta gracia para que podamos también darla a otros. Señor, tú has sido extraordinario. Tú has sido tan bueno y nos has dado más de lo que merecemos, pero aún así, Señor, nos has dado tanto. ¿Qué es lo menos que podríamos hacer? ¿Acaso podríamos callar? ¿Acaso podríamos renunciar? ¿Acaso podríamos retroceder? ¿Acaso, Señor, podríamos bajar los brazos cuando en realidad tú, Señor, lo has dado todo? Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, a ser personas de convicciones y no emociones, a ser personas, Señor, de decisiones y no solo sentimientos, a ser personas, Señor, que nos mantengamos firmes en la roca, que aunque nosotros creamos que nos caemos, ahí es donde vemos tu mano sosteniéndonos. Permítenos, Señor, personas de palabras, personas, Señor, que su sí sea así, personas, Señor, de compromiso, Señor, no con un hombre, no con una persona, de compromisos contigo, Señor, que cuando creamos que no podemos cumplirlo, veamos que no se trata de nosotros, se trata de ti moviéndote, Señor, sobre nuestras vidas. Padre, gracias. Puedes decirle un minuto ahí al Señor, no sé lo que está haciendo, no sé si está comiendo, leyendo, puede parar un segundo o si está manejando, hablarle al Señor y darle gracias. Puede decirle gracias, Señor, porque por esto, este regalo inmerecido, Señor, hoy puedo decirte, Señor, hoy puedo decirte, Padre, hoy puedo clamar y pedirte ayuda. Hoy puedo venir a ti y tú me escuchas. Gracias, gracias, gracias. Señor, no tenemos cómo pagarte. Y ese es el punto. Tú nunca nos has pedido un pago. Nunca nos has pedido cantidades. Nunca nos has pedido servicios. Tú solo nos pides el corazón. Señor, y aunque muchas veces nuestro corazón está marchito, golpeado, sucio, dolido, aquí está, que te amamos, que tú nos amaste primero. Reciba gloria, Señor, reciba la honra, tanta gracia, tanta gracia. Oh, Señor, tu gracia es inentendible, pero es extraordinaria. Reciba la gloria, reciba la honra. Amén. Aleluya.
No sé lo sí, tanta paciencia, tanta misericordia, y me hiciste deseable para